Buenos días. Bueno, es para mí un gusto estar acá de nuevo, ya que hace como un mes estuve acá, pero ocurrió una circunstancia de la naturaleza. Y nuevamente estamos aquí con algunas dificultades por el tema del agua, pero hay que seguir adelante. No, no es motivo para no hacer este tipo de actividades, ¿cierto? Hay que seguir. Bueno, Valparaíso, estar aquí en Valparaíso hablando de esto, tiene su qué. Es una ciudad importante desde hace por lo menos 200, 300 años. Fue aquí donde Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, dijo más o menos en 1837, en esta ciudad, vivía por ahí en una casucha, haciendo talleres, enseñándole a los obreros, a los campesinos, a los pescadores artesanales, a hacer velas, a hacer ladrillos, artesanías, pero entre medio les enseñaba los ideales, ¿no?, de la República, la soberanía popular de Rousseau, el derecho a una constitución hecha por ellos. Y aquí fue donde acuñó su frase: o inventamos o erramos. Los americanos tenemos que hacer nuestras propias instituciones. No nos sirve copiar modelos. O inventamos o erramos. Y hoy día esa frase acuñada aquí, en Valparaíso, en sus libros redactados y publicados por el Mercurio en esa época, el maestro de Bolívar nos resuena hoy, 200 años después. Chilenos, o inventan o se equivocan. No sigan copiando modelos, porque seguirán equivocándose y seguirán siendo engañados con constituciones y leyes hechas a la medida de los poderes fácticos, que en ese tiempo quizá eran militares o monárquicos y hoy día no tienen rostro ni tienen armas, pero sí monedas, sí signos pesos, sí dólares. Un sistema oscuro, nebuloso, ¿no?, que no muestra su rostro, que no anda con parcantas en la calle, pero que impone su voluntad a los gobiernos no solo de Chile, sino del mundo, y les obliga a redactar las leyes y constituciones que a ellos les convienen. Poderes económicos transnacionales, financistas, de golpes de Estado, incluso de retornos a las democracias. No es solo el caso de Chile, pero digo esto porque sin esta introducción es imposible comprender la importancia de un proceso constituyente, la importancia de este mecanismo, que no es tampoco el salvavidas mundial, pero sí es un mecanismo importante que abre las puertas a los países oprimidos a través de instituciones hechas a la medida de estos poderes internacionales, abrir la puerta hacia superar esas crisis, esa opresión, esa dominación colonial o neocolonial que hoy estamos viviendo. Chile puede tener un nombre propio, un sustantivo propio, Chile, con mayúscula, una bandera, un escudo, un baile nacional y un montón de cosas que nos caracterizan, pero no tiene soberanía ni independencia. Quedó proclamada hace 200 años, pero no la hemos logrado. Seguimos siendo una neocolonia hoy en día de poderes financieros transnacionales, que ha quedado develado de manera un poquito más evidente, con una punta del iceberg que ha aparecido por ahí con ciertos nombres, SQM, Penta, etcétera, que no son más que la superficie de esta oscura esfera de dominación mundial, de la cual sí se puede salir. Y una de las formas, o una de las etapas para salir de ese estado de dominación es el proceso constituyente. Es por eso que quisimos mostrarle el caso de Cataluña, porque es un caso que a nivel mundial y mediático ha sido bastante emblemático. Y quienes no ven la posibilidad de salir de la dominación de esta troika, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de las grandes empresas transnacionales, los acreedores y todo eso, que ya aplastaron a Grecia. Y pese a que el pueblo griego dijo que no a las políticas del Fondo Monetario, pusieron el pie encima, porque así lo han hecho durante décadas. Y así se hizo en Chile y se sigue haciendo. Bien, pero es necesario volver atrás. ¿De dónde viene este concepto? ¿Es una idea nueva? ¿Son un grupo de ciudadanos chilenos locos que andan por ahí como nos quisieron hacer mostrar en algún momento, desde por lo menos el 2006 hasta el 2012? Esa fue la política de los poderes mediáticos en Chile.
ocultar absolutamente la idea de asamblea constituyente, y quienes andaban por ahí eran absolutamente locos. Decían, eso es chavismo que se está invadiendo nuestro país, ese tipo de concepto. Después vino un ataque frontal a través de los medios de comunicación, la primera editorial del Mercurio en noviembre del año 2012, después vino la tercera, después otras editoriales, páginas completas, deslegitimando, inventando mitos acerca de la Asamblea Constituyente. Es una idea para países bananeros, para sociedades en caos, para países en procesos de autodestrucción civil, guerra civil, o solamente lo acuñan para momentos fundacionales de los países y nunca más es necesario este mecanismo. Puros mitos que han ido siendo derribados uno a uno hasta el día de hoy, en que ya se ve que la ciudadanía, en gran parte, y estamos aquí presentes al menos una muestra, ya sabe que existe este mecanismo, sabe, y unánimemente el pueblo chileno quiere por lo menos una nueva constitución. Eso ya es innegable. Se ven acorralados, por lo tanto, la plutocracia gobernante a dar una respuesta. Sin embargo, siguen dilatando el si una asamblea constituyente es posible o no es posible. Sin embargo, ya va quedando claro en la sociedad chilena de que sí, es la única salida, por lo menos a nivel chileno, para poder transformar la institucionalidad que nos fue impuesta por sangre y fuego por 4 criminales, con un prontuario que todos conocen, y que fue ratificada y empeorada por un acuerdo, un pacto secreto, que nadie sabe qué dice ahí en ese escrito, que fue el 30 de julio del 89. Pero vamos a recordar algunas cosas importantes para un poco recordar esos mitos que han ido siendo derribados, y es importante fortalecer estas verdades. Bueno, esto no viene de un grupo de locos. Esto viene de hace por lo menos 2500 años atrás, en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, en donde era el pueblo directamente el que tomaba las decisiones importantes, el que a través de plebiscitos, de democracia directa, la soberanía popular se expresaba y tomaba el destino en sus manos. Eso fue rescatado después de la Edad Media, ese periodo de oscuridad, por personajes, uno de ellos, el señor Rousseau, en 1762, que por primera vez rescata esto y lo expresa en un libro que termina siendo el alimento, la nutrición prioritaria de todas las revoluciones de independencia y antimonárquicas, tanto en Europa como en todo el continente americano. ¿Qué decía este libro? Simplemente, ustedes ciudadanos que en conjunto conforman el pueblo, tienen que entender que la soberanía no reside en una persona, ni en un grupo de personas. El rey no es el soberano, el único soberano es el pueblo. Por lo tanto, ustedes pueden tomar el destino en sus manos. Esa simple idea de la soberanía popular, de que el poder de redactar el contrato social, que no es más que el acuerdo entre todas las partes de un cuerpo, es decir, del pueblo, todos los habitantes de un país, participan en la creación de este contrato, de este acuerdo, en el cual determinan las reglas de convivencia común para avanzar hacia el bienestar de todos. Eso es simplemente. Y desde ahí para adelante, esta idea ha sido el alimento principal de todas las revoluciones de independencia y de todos los procesos de avance democrático y de antidominación y de consolidación de los derechos de las personas por sobre los intereses particulares de pequeños grupos. Ese es el meollo del asunto. Entonces, retomando un poco lo que nuestra amiga catalana nos explicó, lo que Rousseau explicó, lo que muchos explicaron después, pero que no hay tiempo aquí de revisar, sino solamente de hacer una pincelada, este esquema un poco presenta un resumen, que quizás debiera ser pasado en los colegios, por ser algo tan importante y tan básico, la idea fundamental, ¿no? Que es que la soberanía, es decir, ¿qué es soberanía? Soberanía no es una delimitación territorial que tienen que defender las Fuerzas Armadas para que no nos invada Bolivia, ni Perú, ni Argentina. Eso no es la soberanía. La soberanía es la facultad de decidir nuestro propio destino como pueblo y como nación, o a nivel particular como persona. Esa es la soberanía.
Y esa soberanía es indelegable, imprescriptible, inalienable, es innegable. Y reside única y exclusivamente en el pueblo. Esa soberanía se expresa el poder constituyente originario, que es el poder o la facultad de constituirte y acordar las reglas de convivencia social, que se expresa a través de la Asamblea Constituyente, que es el mecanismo que más directamente expresa la soberanía popular, eligiendo democráticamente delegados que redacten un proyecto. La Asamblea Constituyente, como es fácil de apreciar en el esquema, no es la depositaria de la soberanía popular. Es solamente un instrumento que propone al pueblo una nueva constitución. Pero el pueblo soberano es el que toma la decisión final de aprobar o desaprobar ese proyecto. Si es necesario modificarlo, si no es necesario modificarlo. El soberano siempre es el pueblo, ni siquiera la Asamblea Constituyente. ¿Qué es? En resumen, la Asamblea Constituyente, como decíamos, es la reunión de personas electas por el pueblo con el único fin de redactar un proyecto de nueva constitución que el pueblo soberano determina si lo acepta o no lo acepta como la nueva ordenamiento jurídico, político, social, económico de su país. Y es una vía, para decirle un poco a estos detractores, pacífica, moderna, democrática, participativa y efectiva, cosa que no es el actual Congreso. Como decíamos, esto obedece no a una cosa pequeñita de nosotros los chilenos, sino que tiene que ver con un contexto mundial, internacional. Es un derecho universal de todos los pueblos del mundo, desde los pueblos de culturas muy diferentes, como Nepal, por ahí en medio de los Himalayas, en el Tíbet, quienes acaban de terminar su proceso constituyente hace pocas semanas, hasta Chile, un país occidental, Islandia, por allá en el norte. O sea, es un derecho fundamental, originario de todos los pueblos del mundo. Y no tiene que ver ni con izquierdas, con derechas, ni ninguna ideología. Tiene que ver con nuestra condición de ciudadano, que es la de toda persona que habita en el mundo. Como decíamos, esto no solamente es una idea en Chile, sino que se presenta a nivel mundial como una vía para superar incluso la crisis mundial. Así lo planteamos algunos desde hace algún tiempo, que venimos realizando distintos congresos en distintas partes del mundo, donde estamos difundiendo esta idea de que el poder constituyente es el único que puede enfrentar la crisis mundial. ¿Y de qué crisis mundial estamos hablando? Lo que hablamos recién. Esta imposición de poderes gigantescos, que en realidad son gigantescos por el poder económico que tienen, militar, etcétera, pero son muy pequeños en cuanto a que no es más del 1% de la población mundial que domina al 99%. Pero una de las vías para superar esa crisis es que el poder constituyente, es decir, el pueblo en cada país, sea quien tome el destino en sus manos y revierta esta injusticia global y particular nacional en cada país de los intereses de unos pocos por sobre los derechos de los ciudadanos, cuando debe ser al revés, desde al menos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia y la Constitución francesa del 91, en donde los derechos del hombre, la mujer, el ciudadano son lo más importante. Y el Estado o la institucionalidad, el objetivo que tiene es asegurarlo, es que cada persona logre tener esos derechos fundamentales. Y una vía para lograrlo es el poder constituyente. En el caso chileno es muy evidente, pero son cientos los ejemplos a nivel mundial. Aquí vemos una ilustración, lo que ocurrió en Indonesia en el 98, que es lo que ocurre en todo el mundo, y ya ocurrió en Chile también. Como, por ejemplo, el presidente del Fondo Monetario, ahí obligando al presidente de Indonesia a firmar estas condiciones aberrantes, estas recetas económicas que vemos que tienen ahogada a Grecia, que intentaron ahogar a Venezuela en los años 80, pero el pueblo se levantó, que ahogaron a toda Latinoamérica con el modelo económico neoliberal, desregulado, medidas económicas de reducir el gasto fiscal, de aumentar la edad de jubilación. De eso estamos hablando, de que cuando un país, o no un país, el mercado entra en crisis,
estos organismos financieros internacionales, la solución para salvar esos mercados, no salvar al pueblo, es quitarle el dinero al pueblo para salvar a los bancos, para salvar a las empresas transnacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, señor usted presidente, fírmeme este tratado para que no vengan a decir que yo por la fuerza invadí su país y le quité sus recursos. Entonces, fírmelo usted y me transfiere estos bienes del pueblo, aumente la de jubilación para que trabaje más gente, reduzca los sueldos de la gente fiscal, reduzca el 50% de los empleados fiscales y así, recetas económicas. Todo lo que sea bono, todo lo que sea subvención estatal, elimínelo. Esa es la política que imponen estos organismos a los estados cuando viene una crisis del mercado o una crisis financiera. Y eso es lo que puede ocurrir en Chile, que no sé por qué no ha ocurrido, pero tengan por seguro porque este sistema está hecho para llegar a eso. Si sigue bajando el precio del cobre, si viene nuevamente una burbuja financiera que explote y nosotros bajemos el precio del cobre a menos de $2, tengan por seguro que la única alternativa a la cual se va a someter el Estado o que le van a imponer desde fuera son estas recetas económicas. La idea no es llegar a eso para impulsar el poder constituyente, la soberanía popular, que proteja al pueblo de estas medidas imperiales, de este imperio del dinero, como hoy día sí lo puede hacer Ecuador, gracias a su proceso constituyente del 2008. Ustedes pueden ver un presidente, no como el presidente de Indonesia del 98 que tuvo que agachar la cabeza, o el presidente de Grecia que tuvo que renunciar para no tener que vivir esa humillación. Prefirió renunciar. ¿Ya? Para no llegar a eso, esta vía. Un modo de salvarnos de eso. ¿Y qué es lo que hace Ecuador hoy? Gracias a su proceso constituyente, tiene el poder moral, el poder constitucional, el poder social que apoya todo esto para decirle en su cara al presidente o la presidenta del Fondo Monetario Internacional, métase sus recetas económicas por donde le quepan. Y ahí está ese país firme. No lo han podido pisotear, trataron de hacerle un golpe de Estado, no les funcionó. Sin embargo, gracias a esa constitución aprobada por el pueblo que defiende los derechos de las personas por sobre los intereses económicos de un pequeño grupo de personas que gobiernan el planeta, ese presidente tiene, no porque él sea un superhéroe, porque tiene este respaldo del poder soberano del pueblo y de una constitución fuerte para decirle váyase a la mierda, presidente del Fondo Monetario Internacional. Váyase a la cresta, Angela Merkel, váyase a la punta del cerro, presidente de la Chevron, de Barrick Gold. ¿Ustedes creen que la presidenta se va a atrever a hacer eso? ¿Se atrevió a hacer eso en el año 2006? No. ¿Saben lo que hizo? Antes de que terminara su mandato, se fue a Nueva York en septiembre del año 2009, invitada por David Rockefeller, dueño de todas estas petroleras, invitada por la Barrick Gold, dueña de las mineras, que se apropió de nuestra cordillera, y de toda la minería que arrasa y abusa y esclaviza en África, a un almuerzo, una cena preparada para ella, por todos estos magnates, para condecorarla con una medalla de oro por todo lo que hizo por ellos. En una cena organizada por el Council of Americas, con un solo invitado, además de ella, que la acompañó, que fue el señor Guillermo Tellier, en esa cena. Esa es la diferencia. Lo que hizo Michelle Bachelet en esa cena, en contraposición a lo que hace el pueblo ecuatoriano al decirle no categóricamente a estas medidas económicas y a decidir su propio destino por ellos mismos y ejercer su soberanía popular. De eso estamos hablando. Y de eso estamos hablando desde hace mucho tiempo en Chile. El punto es que somos el único país del continente que nunca lo hemos logrado. Pero casi todos nuestros países hermanos, nuestros pueblos hermanos lo han logrado. Pero acá se ha dicho y se ha luchado por esto durante mucho tiempo y es algo que los libros de historia tampoco nos lo mencionan. Si bien sabemos que este hombre, por ejemplo, escribió La Aurora de Chile, nadie sabe lo que ahí escribía. Nadie sabe que él fue el primer impulsor del derecho constitucional democrático en Chile, el primero que habló de asamblea constituyente y de que el poder constituyente resida en el pueblo. Él lo dijo en 1813,
12, 11, hasta que murió, no se cansó de decirlo. El pueblo es el soberano. Ni un grupito puede asumir la soberanía del pueblo por sobre el pueblo y todos tienen el derecho a concurrir a la formación de la nueva constitución. Y nos dijo, ustedes tienen el derecho de elegir un congreso que redacte una constitución. Y así existieron algunas constituciones en Chile, pero nunca a través de este proceso democrático de asamblea constituyente. Vino el año 1833 y se nos impuso una constitución después de un golpe de Estado y guerra civil en el 29, ¿no? Y esta constitución me va a tener ahí porque es muy parecida a la realidad actual. En ese tiempo el poder transnacional que oprimía esta parte del planeta y que secuestraba a los gobiernos a través de plutocracias que obedecieran a sus mandatos, era el poder transnacional del Imperio Británico, quien quería apropiarse de los recursos naturales en Chile y bueno, ellos empezaron a apoyar desde esa época, ¿no? Después se apropiaron del salitre, etcétera. Todos saben lo que pasó, financiando guerras civiles, matanzas, etcétera. Pero esa constitución que nos impusieron en el 33 era muy parecida a la actual. Desde entonces, a nivel constitucional en Chile nos imponen trampas a través de las constituciones. ¿Cuáles son esas trampas? En ese tiempo era el voto censitario, que simplemente era que usted, señor, solamente puede votar si es que tiene cierta cantidad de propiedad, si es que tiene ciertos estudios, si es que es hombre, si es que tiene cierta edad, si es que sabe leer solamente, y así reducían y solamente podía votar un pequeño grupito de familias, las cuales votaban por sus intereses oligárquicos propios, nada más. Esa era la trampa en ese tiempo. Y hoy día tenemos otras trampas que vamos a ver más adelante. Desde ese preciso instante surgen movimientos por la Asamblea Constituyente en Chile. La Sociedad de la Igualdad, su principal fundamento era redactar una nueva constitución y uno de sus próceres, Francisco Bilbao, así lo decía a cada momento. Quienes habrán visto la telenovela Martín Rivas, que es basada en una novela basada en la Sociedad de la Igualdad, habrán visto una escena que ilustra lo que ellos hacían. Cómo Martín Rivas en una escena estaba en la Plaza de Armas de Santiago hablando con el pueblo, con los obreros, con los campesinos que sembraban y iban a vender sus productos ahí a la plaza. Y él les decía, ustedes que no pueden acceder al agua porque la monopolizan los grandes terratenientes ahí arriba, estoy hablando del año 33 al 59, no del actual, pero es lo mismo. Ustedes que no pueden acceder a la educación, que son marginados, que son discriminados porque son de origen indio, que son mapuche, etc. La causa de todo eso, les decía Bilbao y aquí Martín Rivas en la teleserie, es la constitución política. Ustedes tienen que luchar por una nueva constitución, 1851. Y hoy día todavía no lo logramos. Eso se siguió adelante, fue una masacre, los mataron a muchos, a otros los exiliaron. Hay algunos nombres que quizás conocemos por nombres de calles, pero nada más allá de eso, Bilbao, Seviolillo, Lastarria, Arcos, Mata, quienes participaron de esta revolución. Sin embargo, fue aplastada y se retoma el año 59. Muchos de los exiliados regresan por indulto y se reorganizan, toma fuerza de nuevo y esta vez se unen otros miembros de la sociedad, algunas personas con poder económico que apoyaron este movimiento y esta vez sí ya concretamente era por una asamblea constituyente. Ahí lo que exigían principalmente era una asamblea constituyente, la regionalización, es decir, respetar los derechos de las regiones, acabar con este Estado centralista de Santiago, impulsar la educación laica porque la iglesia estaba metida hasta el tope y dominaba toda la educación. Esa fue la demanda y fue llamada Revolución Constituyente. Y jamás nos enteramos que existió una revolución constituyente en Chile, o sea, yo estoy seguro de que de aquí, más allá de 1 o 2 personas, quizás habrá escuchado de esto antes. Jamás en el colegio nos pasaron que hubo una revolución constituyente, que el país se dividió en 2, que los revolucionarios constituyentes tenían su propia moneda, su propio ejército, elegían sus propios intendentes de manera democrática, era de La Serena hacia el norte, estaban organizados. Tenían sus propios periódicos, el periódico La Asamblea Constituyente, fundado en Santiago por Benjamín Vicuña Maquena, quien por este motivo fue condenado a muerte, solamente por decir que había que convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, lo indultaron de la pena de muerte y lo exiliaron nuevamente.
y se salvó. Pero ¿a qué voy con todo esto? ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque es una lucha y una demanda que está en nuestro ADN como chilenos, como habitantes de esta tierra. ¿Qué pasó más adelante? Bueno, nuevamente fue un poco boicoteada esta demanda, no se logró. Sin embargo, toda esta revolución logró una apertura a los partidos liberales que empezaron a participar en el gobierno. Eso permitió un avance, después vino lo de Balmaceda, pero no podemos ver todo. Después vino esta dictadura parlamentaria en los años 20, en donde el Parlamento era simplemente, como es ahora, un reflejo del lobby de las empresas transnacionales, quienes financiaban y los mantenían ahí en su buen estado económico y no aprobaban ningún cambio social. Hasta que llegó todo a una crisis tan fuerte, después de todas las matanzas, en que el movimiento popular ya estaba organizado, se sumaron los intelectuales, se sumaron la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y se sumaron militares indignados que querían un cambio institucional. Todo esto confluyó en un movimiento que hizo presión. El presidente del momento, Arturo Alessandri Palma, se comprometió a convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, no lo hizo y los militares le hacen un golpe. Pero ese golpe tenía un objetivo y está en la proclama y su artículo principal, el fundamento de ese pronunciamiento militar, que es muy distinto al del 11 de septiembre del 73, era únicamente convocar una asamblea constituyente para que se redactara una nueva institucionalidad en el país. Sin embargo, los altos oficiales del ejército tampoco cumplieron su promesa y se rebelaron los mandos medios, entre los cuales estaba Marmaduke Grove y otros, quienes sacaron a los altos oficiales del ejército del gobierno y ellos retomaron el proceso, comprometiéndose a hacer la asamblea constituyente, pero ellos eran inteligentes, eran ilustrados, democráticos y dijeron: nosotros no podemos convocarla porque no fuimos elegidos por el pueblo. Así que vamos a traer de vuelta del exilio a Alessandri, que estaba en Roma, para que él la convoque. Y con la condición de que él regrese para hacerlo. Lo traen de vuelta, asume Alessandri, pero lamentablemente no cumple su promesa nuevamente y forma una comisión, redacta una constitución que se plebiscita. En paralelo a eso, el movimiento popular participó de ese proceso constituyente, que no concluyó en asamblea constituyente. Y ellos hicieron su propia asamblea constituyente, pero ojo, no con la intención de reemplazar a la asamblea constituyente oficial, sino como un hito de presión y de nutrición del proceso constituyente institucional, en donde participaron 1.250 delegados de todo el país, casi todos obreros, estudiantiles, intelectuales, militares, revolucionarios, y el objetivo era alimentar el proceso constituyente desde la base social. Sin embargo, no tuvo su correlato desde el gobierno. Así pasó el tiempo, si bien la Constitución del 25 no era la panacea, ni fue generada por el pueblo directamente, sí obligatoriamente por toda esta presión que había popular, tuvo que incluir los cambios sociales que no se habían incluido desde 1900 hasta 1925. Y eso permitió una apertura democrática que avanzó hasta el año 73, llegando a los niveles más altos que se habían conocido hasta el momento a nivel continental, por lo menos, coronándola con una elección de un presidente, el primer presidente democrático socialista en la historia en el mundo. Entonces, permitió un avance democrático y se reformó la Constitución en aspectos muy importantes, llegando a un estado constitucional bastante avanzado, que sufre su ruptura, como todos saben, en el año 73. Se hace el golpe de Estado, la Junta Militar, y vamos a recordar las palabras de Teresa Forcade de Cataluña, se autoarroga la potestad constituyente. Estos 4 generales declaran en el decreto ley 3464, que mal llamada Constitución, que es simplemente un decreto ley, dice: nosotros, la Junta de Gobierno, asumiendo la potestad constituyente, así, simplemente, asumiendo la potestad constituyente, no sé otorgada por quién, autoasumiéndola, decretamos, decreto 3464, Constitución Política de la República de Chile.
a través, bueno, legitimada en un plebiscito que todos sabemos fraudulento, confesado ya por muchos agentes de la CNI, confesaron cómo fue el proceso de fraude y ahí está toda la lista de argumentos de por qué es absolutamente inválida de origen la Constitución. Y así fue reconocido por la unanimidad de las fuerzas democráticas que lucharon contra la dictadura, desde el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hasta la Democracia Cristiana, todos estaban de acuerdo que la Constitución era absolutamente inválida, no debía regir nuestro país, porque no era una constitución. Una constitución se genera por el poder constituyente originario. No era una constitución. Y estaban todos de acuerdo, desde Frente Patriótico hasta la Democracia Cristiana, toda la gama de organizaciones que lucharon contra la dictadura, 17 años, dentro de todas las filas murió mucha gente por esto. Estaban de acuerdo en una idea, que una vez retornada la democracia, lo primero que había que hacer, y está en las actas de todas esas organizaciones, en sus declaraciones de principio, lo primero que se tenía que hacer era una asamblea constituyente. Eso era lo sensato, eso era lo obvio. Eso es lo que se hizo en todos los países que pasaron por el fascismo en Europa y una vez caído convocaron asambleas constituyentes, Italia, etcétera, todos los países. Pero ¿qué pasó? Si estaban todos de acuerdo, estaba en el programa incluso de Patricio Aylwin, era el argumento por el cual se creó el grupo de los 24 juristas que se reunieron durante años a preparar el proyecto constitucional que le iban a pasar a la Asamblea Constituyente. Dentro de ese grupo estaba hasta el mismo Aylwin, estaba el Manuel Sangüesa, muchos otros. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, pasó lo siguiente. Ahí vamos a leer una frase de Manuel Sangüesa para que lo conozcamos. Él era el presidente del grupo Los 24. Era profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Concepción. Y él dijo claramente, el primer objetivo de la disidencia, de todos los que estaban en contra de la dictadura, era terminar con lo que se ha dado a llamar Constitución, que era simplemente un bando militar. Para no cometer el fraude con nuestros conciudadanos, es necesario convocar una asamblea constituyente. Él decía, si no se convocaba la asamblea constituyente en el año 89, eso era un fraude al pueblo de Chile. Y lo dijo el presidente del Grupo de los 24, conformado por las coaliciones democráticas antidictadura. ¿Qué pasó? Surge la concertación de Partidos por la Democracia. Estados Unidos financia con mucho más dinero, si es que no el doble del dinero que puso para el golpe de Estado, lo puso para la campaña del no. Y ellos se encargan directamente, desde la Embajada de Estados Unidos, de organizar quiénes tenían que quedar gobernando después de la dictadura para asegurar sus intereses particulares económicos. Y una prueba de eso es que el primer decreto, la primera política de Estado que asume Patricio Aylwin una vez que asume el gobierno, es entregarle el cobre a la empresa transnacional. El primer decreto, es lo primero, porque era su compromiso en ese pacto que no sabemos dónde se conversó, ni dónde está firmado, ni dónde está escrita la acta. Pero si esa es la primera política que hace cuando asume el gobierno, muy diferente a la primera política que hace Correa en Ecuador, apenas asume el mando a los 2 minutos, convoca elecciones por una constituyente, lo mismo hace Chávez, lo mismo hace Evo Morales. No, lo primero que hace Aylwin es entregar lo que Pinochet no quería entregar. Pinochet no quiso entregar el cobre, presionado por Merino, que en la Junta, y están las actas de la Junta, por muy fascistas, por muy asesinos que hayan sido, no quisieron entregar el cobre, porque ellos decían que no lo había nacionalizado el señor Allende, sino que lo había nacionalizado todo el pueblo por unanimidad en el Congreso, por lo tanto no debía ser entregado. Por eso Estados Unidos le baja el dedo y de un día para otro todos los países que votaban en contra de Pinochet en las Naciones Unidas empiezan a votar, perdón, al revés, que votaban a favor de Pinochet en las Naciones Unidas, de un día para otro empiezan a votar en contra. Presión internacional para que caiga. Campaña financiada por Estados Unidos. Reuniones secretas en la Embajada de Estados Unidos para manipular el proceso de continuidad. Evidencia concreta,
tenemos aquí las citas de Edgardo Benninger, ideólogo que craneó la conformación de la Concertación de Partidos por la Democracia, y la declaración de Sergio Díez, intelectual y cráneo asesor de la Junta Militar. Los dos cerebros de los dos grupos. ¿Qué es lo que declaran después, en los años 90? ¿Cuál era el objetivo de ese acuerdo secreto que a nivel publicitario se llamó Acuerdo Nacional, si se acuerdan? Pero en realidad era un pacto secreto que no sabemos qué decía. El objetivo de ese pacto era, como decía Benninger, evitar una asamblea constituyente, porque según él, Patricio Elwin se iba a desangrar en un proceso de asamblea constituyente. Y el objetivo, dice él, era legitimar la Constitución del 80. Legitimar la Constitución del 80 y evitar asamblea constituyente. ¿Quién lo dice? No un militar, Edgardo Benninger, uno de los fundadores de la Concertación. ¿Qué dice Sergio Díez en una entrevista que ustedes pueden buscar en YouTube? El objetivo de ese acuerdo, de ese plebiscito del 30 de julio del 89, que vamos a recordar ahora, era evitar una asamblea constituyente. Porque donde iban los delegados de la Junta Militar cuando iban a Europa, a Francia, a Italia, todos les decían, oye, pero ustedes, cuando ustedes salgan, como pasó acá, va a haber que convocarse una asamblea constituyente, ya estaban preocupados. Entonces el primer objetivo del acuerdo nacional era evitar una asamblea constituyente. Y eso se materializa en el plebiscito del 30 de julio del 89. Ustedes saben, el 5 de octubre, plebiscito del no, gana el no. Y después vienen las elecciones. Pero entre medio se hace el plebiscito del 30 de julio del 89. ¿Qué pasa allí? Es el más importante y es a la vez el fraude más importante. Es tan grave, a mi modo de ver, como el golpe de Estado de 1973 y el plebiscito fraudulento de 1980. ¿Qué ocurre en este plebiscito que nadie recuerda? Incluso quienes votaron ahí, la mayoría no se acuerda, porque la campaña fue nula y la desinformación fue total. Lo único que se le dijo a los ciudadanos fue voten que sí. La Junta Militar hizo su campaña televisiva, donde llamaba al pueblo a votar que sí a la reforma del 30 de julio del 89, porque esta reforma nos va a permitir perfeccionar nuestro modelo y asegurar el itinerario constitucional trazado en el año 80. ¿Y qué es lo que decía la Concertación? Llamó a todos sus militantes y al pueblo de Chile a votar que sí. ¿Por qué los dos llamaron a votar que sí? Pero ellos decían, no, a votar que sí, porque esta reforma nos va a permitir iniciar la transición. O sea, si Pinochet decía en la tele que la reforma era para asegurar que no hubiera transición, y el otro decía en la tele que era para iniciar la transición, tampoco hubo tiempo para reflexionar esta contradicción. Fue todo muy rápido. ¿Qué decía la Concertación a sus militantes? No, hay que votar que sí porque se va a derogar el artículo 8. ¿Se acuerdan? Que prescribía a los partidos basados en la lucha de clases, es decir, que prescribía el marxismo. Entonces, obviamente, todos los de tradición socialista y de ahí para todas las otras organizaciones basadas en el marxismo, que eran bastante en ese tiempo, votaron que sí porque querían volver a la vida política legalmente. Pero ese plebiscito tenía 3 reformas que a nadie se le dijo, aparte de las otras 50 y 53. 1. Legitimar y absolutamente consagrar constitucionalmente el sistema binominal de elecciones, que asegurara en el futuro la mitad del Congreso para las fuerzas conservadoras que darían su vida por defender la Constitución de Pinochet. 2. Incorporar los quórum elevados de hasta 2/3 en el Congreso para realizar cualquier reforma a la Constitución. Con estas 2 ya estamos listos. O sea, teniendo la mitad de las sillas del Congreso aseguradas y elevando a 2/3 la necesidad de los votos dentro del Congreso para poder hacer cualquier cambio a la Constitución, listo, la Constitución queda intacta a perpetuidad. Pero no solo eso, eliminaron el derecho a plebiscito, que la Constitución reconocía la del 80. Es decir, la Constitución de 1980 era mucho más democrática que la del 89 hasta hoy. Entonces se sacaron todos los mecanismos democráticos que quedaban. Quedaban la posibilidad mínima de que si el pueblo se manifestaba o había la presión social suficiente, se convocara un plebiscito para una asamblea constituyente. ¿Se acuerda entonces? Eso nos evidencia empíricamente de que el acuerdo real del año 88-89 fue eliminar
toda posibilidad constitucional de que el pueblo chileno tomase el destino en sus manos y ejerciera su soberanía popular. Eliminar esa posibilidad absoluta. Ese fue el acuerdo del año 89. Y hasta el día de hoy, ese es el acuerdo que impide la convocatoria a la Asamblea Constituyente y que impide un montón de otras reformas que durante 25 años llevamos luchando en las calles y que jamás se ha logrado nada. Así lo ejemplifica el año 2006 con la lucha estudiantil. Entonces, en resumen, ya, la Constitución no puede ser reformada, es macabro, pero ¿en qué nos afecta en la vida diaria? Es importante también tener una idea de que el contenido de la Constitución, para nosotros comunicárselo a los otros ciudadanos, a nuestras familias, a nuestros cercanos, de eso se trata esto, de un proceso constituyente. Entonces, ¿qué es lo que busca esta Constitución? Aparte de impedir la soberanía popular, es implantar un modelo económico, político y social que asegure las riquezas en pequeñas manos y que se las lleven a destajo, libremente, y que nadie regule eso. Entonces, la naturaleza, por ejemplo, está absolutamente abajo de ese derecho. O sea, la propiedad privada y el lucro está por sobre la naturaleza. La participación ciudadana, como vimos, queda reducida y la soberanía popular no existe. El sistema político está viciado por estos quórum y estas trampas, que ya no es el voto censitario, sino que es el binominal y los quórum, que carece del derecho a referéndum, a iniciativa popular de ley, a revocatorias de mandato, que es algo natural en la mayoría de los países latinoamericanos, en donde el pueblo puede revocar al presidente si el presidente no cumple sus promesas. El pueblo puede convocar a un referéndum si no le parece una política pública y cree que afecta el bienestar de sus connacionales. El pueblo puede convocar un referéndum para impedir esa política. Por ejemplo, ahora el tratado del TPP. La mayoría del pueblo chileno, ¿ustedes creen que está de acuerdo con ese tratado que viola la soberanía nacional? O la privatización del cobre. Todas esas cosas podrían haber sido evitadas si hubiésemos tenido el derecho a referéndum convocado por el pueblo. Convierte todos los derechos ciudadanos en una mercancía. Ustedes leen el artículo 19, en todos los derechos fundamentales hasta el 20, su educación, salud, previsión social, trabajo, sindicalización, todo queda reducido a las manos del mercado. Y el Estado solamente tiene el deber de garantizar el acceso, pero puede ser financiando instituciones privadas. Entonces, la Constitución mandata todo eso. Si no se cambia la Constitución, todo eso sigue igual. Sistema económico injusto, institucionalidad ineficiente, los pueblos originarios no existen en la Constitución. Ni la mujer, ni el anciano, ni ninguno de los derechos colectivos que muchas constituciones reconocen. Consagra entonces los intereses de los poderes económicos nacionales y transnacionales por sobre de los derechos de los chilenas y chilenos. Esto obviamente necesita para su funcionamiento la corrupción política. La necesita. Es inherente. Quizás no está en un artículo de la Constitución, pero obligatoriamente lo necesita para poder concretarlo en políticas públicas. Entonces aquí hay una descripción muy resumida y quizás poco burda, pero es lo que cabe en la lámina, de describir qué es lo que termina haciendo esta Constitución. No establece un Estado que obedece y garantiza los derechos de los ciudadanos, y dentro de esos derechos está el derecho a la propiedad privada como uno más. No, acá establece un sistema de organización en donde gobiernan las corporaciones transnacionales y los monopolios nacionales y dominan este Estado que lo utilizan para sus intereses particulares y redactan leyes absurdas y la institucionalidad pública está al servicio del mercado y al final tenemos los derechos que no son más que mercancías. Todo esto respaldado por la Constitución política. ¿Qué podemos hacer? Si lo intentamos sin asamblea constituyente, va a pasar esto que está acá. Si nosotros luchamos por una nueva constitución sin decir el mecanismo, por muy bella, muy perfecta que sea la nueva constitución, que genere el pueblo reunido, aunque sean 1 millón de delegados, pero si no es a través de una asamblea constituyente oficialmente convocada, va a pasar esto. Ese proyecto va a pasar por distintos filtros que son el Congreso, el binominal, los quórum, y va a terminar transformándose en lo que le pasó a la lucha estudiantil de la LOCE, que se transformó en la LGE. Es lo que ocurre con todas las luchas sociales en estos 25 años. Se terminan transformando en una ley parecida o peor que la anterior porque no pueden contradecir la Constitución. Y la Constitución no se puede cambiar sin asamblea constituyente. Bien, mi intervención se supone que era de los ejemplos internacionales, pero
no podíamos tratar esto sin describir la realidad chilena. Entonces, simplemente mostrarles cómo una variedad de países la ha llevado adelante en distintos periodos, en distintos momentos, pero siempre bajo la necesidad de revertir una injusticia institucionalizada. Una institucionalidad que ya está corrupta, corroída y absolutamente al servicio de la injusticia social. En ese momento esos pueblos se levantan reconociendo su poder constituyente y convocan asambleas constituyentes. Y son los pueblos los que lo hacen. Algunos critican, dicen, no, pero es que en Venezuela tenían a Chávez y él era militar y entonces él podía hacerlo porque si no iba a aplastar a todo el que lo contradijera. Mentira. La asamblea constituyente era una demanda del pueblo venezolano desde los años 80. Los 90 siguió ahí presente y Hugo Chávez simplemente la convocó, pero el pueblo ya estaba unánimemente de acuerdo en una asamblea constituyente. El proceso constituyente ya había empezado mucho antes que él fuese famoso, ni mucho menos. Y la asamblea constituyente, tanto de Venezuela, Bolivia y Ecuador, tienen esta característica común en que el pueblo soberano participa en todo el proceso constituyente, antes, durante y después. Participa dentro de la asamblea constituyente. Por ejemplo, en Bolivia, la asamblea constituyente tenía la obligación de trasladarse. Por ejemplo, un mes trabajaba en una ciudad, en Arica, en la región de Arica y Parinacota. El otro mes trabajaba en Magallanes, al otro mes trabajaba en Valparaíso. ¿Por qué? Porque esas personas que están redactando un proyecto para todo el pueblo no pueden redactarlo mirando una pura realidad, tienen que conocer a toda la ciudadanía. La gente podía ir a la asamblea constituyente, las organizaciones sociales, sindicales, los movimientos sociales podían postular candidatos y tuvieron sus asambleístas ahí dentro. No solo los partidos políticos, ni mucho menos el duopolio. Era un sistema de participación directa. Pero también, como decía Teresa de Cataluña, existen trampas. La oligarquía y los poderes económicos saben de las asambleas constituyentes. Y cuando un pueblo llega al punto de que está presionando por una constituyente, ustedes creen que ellos van a decir, ah, bueno, ustedes tienen razón, dejemos que hagan la asamblea constituyente. No, no es así y así lo han hecho en distintos países, en donde cuando ya llega a ese punto, una de las formas de impedir la soberanía popular es ellos mimetizarse de la asamblea constituyente, tergiversarla, manipularla y convocarla bajo sus propias condiciones que les aseguren que el fruto de esa asamblea sea lo que ellos necesitan. Así ocurrió en Ecuador el año 98, ellos tuvieron una asamblea constituyente 10 años antes del 2008, convocada porque ya llevaban 40 años, y esto es muy parecido a lo nuestro, llevaban 40 años de un duopolio político que se alternaba en el poder, lo mismo le pasó a Venezuela, 40 años de un duopolio que se alternaba en el poder, la corrupción era abismante, los poderes económicos gobernaban por sobre las autoridades electas, incluso los grandes movimientos sindicales estaban cooptados por estos grandes partidos y por lo tanto por los poderes económicos, etcétera, etcétera. Presionaron por una asamblea constituyente durante años, derrocaron muchos presidentes, llegó a una crisis social muy fuerte, ¿y qué alternativa tuvieron? Ellos mismos empezaron a prometer asamblea constituyente. Salió un presidente, por la promesa de asamblea constituyente, era electo, pero al ser electo no la cumplía. No sé si les suena parecido a algo que estamos viviendo. Después salía otro, no la cumplía, lo derrocaban. Como 7 presidentes en un periodo muy breve de tiempo. Hasta que sale uno que dice, yo voy a ser más inteligente, voy a hacer la constituyente. Y la hizo, pero era una constituyente en donde fue intervenida por el Banco Mundial. 100 delegados del Banco Mundial redactando la parte importante de la Constitución en un hotel 5 estrellas, arrendado solo para ellos, mientras los asambleístas electos por el pueblo funcionaban en un regimiento redactando la parte bonita de los derechos fundamentales, del derecho a la naturaleza, pero la parte del sistema económico, déjenla a nosotros, el Banco Mundial, que nosotros la vamos a redactar. La redactaron, se aprobó, la gente no se enteró muy bien, pero después vinieron los frutos, todo seguía igual. Tuvieron que exigir nuevamente una asamblea constituyente hasta que llega este movimiento encabezado por Correa, que sí cumple su promesa y hace una asamblea constituyente como la gente, electa por el pueblo, fiscalizada por el pueblo y aprobada por el pueblo al final. Fruto de eso, la constitución que tienen ahora, la estabilidad que tienen ahora, el progreso que tienen ahora. Y la pertenencia, el sentimiento de pertenencia a este Estado constitucional que tiene el pueblo. O sea, por más que intenten hacer golpe de Estado en Venezuela, Bolivia y Ecuador, no lo logran,
porque tiene el respaldo del soberano, del pueblo. No como nosotros en el año 73, que no teníamos una constitución hecha por nosotros, que la defendiéramos a muerte. No, los bolivianos, ecuatorianos y venezolanos están dispuestos a dar su vida por lo que ellos construyeron, la patria que ellos construyeron, no que nadie les impuso ni les redactó por ellos. Eso un poco los ejemplos de Latinoamérica, procesos que se están viviendo ahora, parecidos al nuestro, en Panamá, que ustedes ven las noticias, o las noticias en otros canales, porque acá no se habla de esto, como Panamá está en un periodo de corrupción terrible, con demandas a las autoridades, Guatemala también, el presidente tuvo que renunciar porque un montón de corrupción económica, financiamiento ilícito, etcétera, etcétera, demanda de constituyentes en la población cada vez más grande. Panamá, Guatemala, en México, que revivió esta demanda después de lo de Ayotzinapa, en España, en Cataluña, en Brasil está retornando la demanda de una asamblea constituyente, en Honduras se hizo un golpe de Estado el año 2009, ustedes saben, no se alcanzó a convocar la constituyente, ahí ya fueron más inteligentes los poderes fácticos, ni siquiera permitieron que se le preguntara al pueblo. Allá, muy parecido a lo nuestro, el presidente no tenía la autorización constitucional para convocar un plebiscito por una constituyente. Entonces el señor Zelaya dijo, bueno, no puedo convocar un plebiscito, voy a convocar una consulta no vinculante, pero una consulta nacional, con urnas en todo el país, donde todo el pueblo venga a decir qué opina. Pero los poderes fácticos saben que, como veíamos en el primer monito, el poder constituyente y la soberanía popular está por sobre la Constitución y las leyes, por sobre el presidente, el poder ejecutivo, el poder judicial y legislativo. Por lo tanto, si la soberanía popular expresa asamblea constituyente, no hay ley ni constitución que se lo impida. Entonces, hicieron el golpe de Estado igual, porque sabían que si el pueblo votaba asamblea constituyente, jurídicamente eso tenía más valor que la constitución que decía que no se podía hacer plebiscito. Y eso lo saben. En Colombia también fue así. El año 90 no se convocó a plebiscito. La gente llegó a una elección presidencial y de diputados y de municipios y trajo desde su casa una papeleta y la metió en la urna junto con la otra. Y del 3 millones de votos, 2.800.000 colombianos trajeron la papeleta y pusieron queremos asamblea constituyente. ¿Qué pasó? La constitución colombiana era peor que la nuestra. Decía, queda prohibido toda reforma a la Constitución que no sea mediante el Congreso. La nuestra no es tan radical, pero esta sí era radical. Sin embargo, eso generó la jurisprudencia supraconstitucional necesaria para que el Tribunal Constitucional de Colombia, ojo, Tribunal Constitucional, le dijera al presidente de derecha, ¿sabe qué? La soberanía popular se expresó en las urnas, aunque no haya sido convocada, y eso está por sobre la Constitución y usted tiene que convocar un plebiscito de una asamblea constituyente aunque no quiera. Y tuvo que hacerlo. Porque el pueblo, la soberanía y el poder constituyente está por sobre la Constitución y las leyes. Ese es el último mito que tenemos que derribar. Que la Constitución nuestra no diga poder constituyente ni asamblea constituyente, sí se puede hacer porque el poder del pueblo está por sobre el ordenamiento jurídico que genera el mismo pueblo. Y bueno, finalmente algunas características comunes de los procesos constituyentes latinoamericanos contemporáneos es donde, por ejemplo, en todos estos casos se ha tenido que vivir una mayoría social consciente de esta necesidad, que genera una unidad de los movimientos sociales, organizaciones sociales y la sociedad civil en general se unifica en torno a esta demanda, comprendiendo que mi lucha por los glaciares, que mi lucha por un sistema de educación gratuita, que mi lucha por un sistema de salud justo, todas no pueden lograrse sin esto, llegan a esa unidad, hay una presión social de magnitud que termina convocando a la Asamblea Constituyente, sea a través, como fue en Colombia, sin un presidente a favor, o sea, con un presidente a favor, como en Venezuela, Ecuador y Bolivia. ¿Qué sacamos de conclusiones entonces? Que el actual Congreso Nacional no puede intervenir en el proceso constituyente. Idealmente, sí, tenemos que exigirle que hagan la reforma a la Constitución, que incorporen el plebiscito de la Constitución. Eso hay que exigirlo. Pero independiente de eso, cuando se convoque la constituyente, el Congreso no tiene que participar en el proceso constituyente. Como decía Teresa de Cataluña, el poder constituido no es poder constituyente.
La Asamblea Constituyente es un órgano autónomo que solo le rinde cuentas al pueblo directamente. En ningún caso el Congreso puede intervenir en el proceso de aprobación, redacción ni rechazo a la Constitución. Estos roles los cumple indelegablemente la Asamblea Constituyente y el pueblo a través del referéndum o plebiscito. ¿Cuál es el llamado que hacemos? Porque esto no es solamente un aprendizaje académico. Este es un proceso que ya empezó y que se va fortaleciendo y va creciendo en la medida que cada uno de nosotros hacemos algo. Educación ciudadana. A nivel nacional, no puede haber un solo chileno que diga yo jamás me enteré de esto. Jamás me enteré de que yo era el depositario del poder constituyente y de que existe la soberanía popular. Impulsar el surgimiento de organizaciones por la Asamblea Constituyente, cada una con sus características, autónoma, libre. Así están, en todas las comunas del país ya existen, pero se necesitan muchas más. Y cada una tiene su propia lógica, su propia estrategia, pero todas hacia el mismo objetivo. Articular todas estas organizaciones, avanzar en esa unidad necesaria para que la presión sea efectiva, para que en algún momento podamos lograr el paso previo de la Asamblea Constituyente, que es la movilización nacional, la unidad del pueblo por una Asamblea Constituyente, de manera que sea innegable por los poderes fácticos de que la soberanía del pueblo chileno quiere una Asamblea Constituyente. Y entonces, para que logremos al fin eso que decía un griego hace 2500 años, y con esto cierro. Teseo, el hijo del rey Egeo, cuando estaba en Grecia y llegó un extranjero visitando Atenas, y le dice a Teseo, Señor, necesito ver al tirano de este pueblo. En ese tiempo se decía así a los gobernantes. Presénteme a su tirano. Tengo que hablar con su tirano. Y él le dijo, aquí no hay tiranos. Aquí gobierna el pueblo. Aquí la voluntad del más humilde es tan importante como la del que más tiene. Aquí se respeta la voluntad del soberano que es el pueblo. Gracias.